Saludos a todas y todos. Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy Luis Axel Olivares. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En las últimas sesiones han descubierto que las fronteras y las identidades nacionales son algo que ha cambiado a través del tiempo. La sesión del día de hoy tiene como propósito debatir sobre el futuro de las fronteras y los procesos de integración regional. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener de cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, también su lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones, para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. Para comenzar, nos apoyaremos en un texto de Antonio Duval titulado Integración regional y nacionalismos en la Europa del siglo XXI. En él dice lo siguiente. Los acontecimientos recientes ponen de manifiesto que el mundo está inmerso en un proceso de cambios acelerados, marcados por la irrupción de nuevas potencias económicas en el escenario internacional. La competencia comercial cada vez más agresiva de países asiáticos, sobre todo de China y de India, dos grandes potencias económicas y demográficas emergentes que, en la actualidad, concentran el 33% de la población y aportan conjuntamente el 24% del PIB mundial, lo cual está obligando a los países occidentales a realizar profundos ajustes en su sistema productivo. Para hacer frente a los desafíos procedentes de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que conjuntamente suman hoy el 43% de la población, el 30% del PIB mundial, así como el 20% de la inversión extranjera directa que se registra en el mundo. Todo ello empuja a los países occidentales a adoptar nuevas estrategias de competitividad, forzando la aplicación de políticas restrictivas muy duras, de marcado acento neoliberal, con recortes salariales y sociales y ajustes en el sistema financiero e industrial de gran alcance, que están provocando tensiones y crisis en distintos países europeos. Los rescates económicos y bancarios llevados a cabo a lo largo de los últimos años en Islandia, Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre son un ejemplo de la envergadura del proceso crítico en el que se encuentran algunos países europeos. Y todo parece indicar que la lista de naciones en riesgo de quiebra puede incrementarse dentro y fuera de la Unión Europea. De seguir las actuales tendencias, tanto Europa como Estados Unidos de América seguirán perdiendo protagonismo en el sistema económico mundial. Esto irá acompañado de reajustes estructurales en todos los campos y sectores productivos, lo que provocará muy probablemente nuevas tensiones sociales y una desconfianza general en casi todos los países hacia las instituciones supranacionales, ya sean de ámbito regional o mundial, lo que favorecerá la aparición de grupos políticos cada vez más activos y radicales en defensa de postulados proteccionistas y de ideales nacionalistas, como respuesta a los abusos y excesos de los movimientos globalizadores impulsados por los grandes grupos financieros y las multinacionales globales. Estos comportamientos con claras tendencias separatistas ya comienzan a ser visibles en la actualidad, en numerosos países de Occidente y en otras regiones del mundo. En cierto modo, la intensificación de la crisis económica es aprovechada por estos movimientos soberanistas para ganarse el apoyo de los sectores sociales más deprimidos y descontentos con la gestión de la crisis y el funcionamiento del sistema neoliberal establecido. En este contexto, la realidad cotidiana nos presenta una Europa cada vez más frágil y menos unida, caracterizada por una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia la Unión Europea, asumiendo un alto riesgo de fragmentación política por la primacía de los intereses individuales de los países
y la reactivación de los movimientos separatistas y contestatarios más extremistas. Hasta aquí la lectura. Aunque en Europa existen estos movimientos separatistas que menciona la lectura, también existen casos de integración entre países. Como hemos visto en otras sesiones, Europa ha buscado integrarse económicamente de muy diversas maneras, siendo la más importante la Unión Europea. Dentro de esta asociación encontramos algunos de los países que comparten una de las fronteras más extrañas del mundo, en donde la integración social y económica ha resultado exitosa. En la frontera entre Bélgica y Países Bajos existe una ciudad que forma parte de ambos países. Del lado holandés se llama Baarle-Nassau, mientras que del lado belga se llama Baarle-Hertog. Lo más interesante de esto es que la distribución de la ciudad no es uniforme, pues existen regiones o porciones de territorio que se encuentran distribuidos en ambos países. Y más aún, hay terrenos belgas que se encuentran dentro de los neerlandeses y viceversa. La ciudad es un mosaico de estos y es posible pasar de un país al otro tras caminar unos cuantos metros en cualquier dirección. Por mucho que nos sorprenda, esta situación no ha impedido que la vida se desarrolle con normalidad, pues existen dos de todo: alcaldes, policías, iglesias, banderas, escuelas, oficinas de correos, etc. Aunque a veces se entra en la duda de a qué administración se debe rendir cuentas debido a que hay casas y negocios que se encuentran en ambos países. Las personas pueden transitar libremente de un lugar a otro. ¿Cómo creen que se comunican las personas de esta ciudad? ¿En francés o en neerlandés? ¿Qué otros problemas podrían tener? Como escucharon en la lectura, el mundo presente se encuentra en un proceso de transformaciones en las economías y los proyectos de integración en todo el mundo. Dicho proceso ha permitido el surgimiento de nuevas potencias económicas que, paulatinamente, comienzan a desplazar el influjo económico de los Estados Unidos y de la Unión Europea de sus mercados tradicionales en América Latina, África y Asia. La más importante de estas economías emergentes es China. En el caso de China y la India, se debe, en buena medida, a la enorme disponibilidad de mano de obra, pues son países que tienen una gran cantidad de población. La gran producción de sus economías les ha permitido aglutinar una enorme cantidad de recursos que buscan invertir en otros lugares, por lo que podemos hablar de que sus economías están en expansión. A partir de la segunda mitad del siglo XX, diversas naciones asiáticas se esforzaron por crear acuerdos comerciales que les permitan la integración económica de la región. Para hacerlo, tanto las empresas como los gobiernos han incentivado la reducción de impuestos y el crecimiento de las empresas a escala transnacional. A finales del siglo XX comenzaron a establecerse numerosos contratos comerciales con los Estados Unidos de América y otros países u organismos regionales. En esos años, la economía de China comenzó a crecer, por lo que el gobierno estadounidense buscó expandir su zona de influencia en el Oriente Asiático, para evitar el surgimiento de una nueva potencia económica. En el siglo XXI, el surgimiento de nuevas potencias económicas propició una competencia a escala global más allá de los límites ideológicos impuestos durante la Guerra Fría. En este contexto, el continente asiático es de enorme importancia táctica para los mercados, pues allí habitan más de la mitad de la población mundial, lo que implica una enorme disponibilidad tanto de mano de obra como de consumidores. Sin embargo, las asperezas políticas aún no han terminado. Por ejemplo, Rusia, la nación más sólida tras la desintegración de la Unión Soviética, ha buscado en los últimos años incrementar sus zonas de influencia tanto en el oriente de Europa como en el centro de Asia. Geográficamente, Rusia ocupa un territorio estratégico que sirve de punto de enlace para los países europeos y los asiáticos, quienes, además, son los principales consumidores de sus hidrocarburos. En 2014, tras un golpe de Estado en la península de Crimea,
Rusia se anexó ese territorio, desembocando en una crisis diplomática con los Estados Unidos de América, la Unión Europea y la OTAN, quienes vieron en este acto una invasión ilegal. Hasta la fecha, este problema aún no se ha resuelto. Aunado a esto, el gobierno ruso ha buscado la integración económica de la región euroasiática, en donde no ha perdido su influencia a pesar de la desintegración de la URSS. Como se señaló hace un momento, los intereses económicos de Rusia no se limitan al este de Europa, sino que también incluyen al centro de Asia, y en este proceso Rusia no actúa de manera aislada, pues el gobierno chino propuso en 2013 la integración económica de Asia y Europa a través de una sólida ruta comercial como la antigua Ruta de la Seda. Dicha ruta involucraría alrededor de 60 países, donde se concentran cerca del 75% de las reservas energéticas conocidas en el mundo, lo que representa la mitad del Producto Interno Bruto mundial. Aunque en un primer momento el proyecto parecía descabellado, el gobierno chino, con el apoyo de las instituciones bancarias, ha destinado varios cientos de miles de dólares para el proyecto. Pero, ¿en qué consiste precisamente este proyecto de integración económica? La nueva Ruta de la Seda busca la construcción de una infraestructura que permita la extracción y transportación de miles de productos básicos provenientes de la costa de China, pasando por el centro, norte y sur de Asia, hasta llegar incluso a Portugal. Prácticamente se quiere construir un enorme puente comercial que abarque los dos continentes. De llevarse a cabo, Rusia y sobre todo China afianzarían su lugar como las principales potencias de Eurasia. Lo importante de todo esto es que podrían ignorar hasta cierto punto los tratados comerciales con las islas asiáticas, que representan un mercado de consumo fundamental en donde Estados Unidos de América mantiene su presencia. La creación y el supuesto éxito de la nueva Ruta de la Seda permitiría integrar decenas de economías nacionales, pero partiendo de China como el centro. Esto significaría una pérdida de poder económico para la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Sin embargo, el triunfo de este proyecto no es claro, pues algunos países por los que se propone el paso de esta ruta comercial tienen poca estabilidad política y económica, como es el caso de Afganistán. Otros, como Pakistán y la India, tienen problemas territoriales que podrían dificultar o impedir la realización de este proyecto. Lo que sí es seguro es que, de tener éxito, millones de personas podrían verse beneficiadas, pero aún quedan muchas dudas sobre si las condiciones de los trabajadores serán mejores y si los demás países implicados en este proyecto participarán de manera más activa y autónoma. Antes de continuar, nuestro país también cuenta con un proceso de integración con población originaria de China que va más allá de lo económico. Veamos en qué consiste a través del siguiente video. Bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen. México es un país multicultural. Cada ciudad tiene sus propios colores, sabores, tradiciones y costumbres. Cada territorio tiene, por ejemplo, su gastronomía o fiestas tradicionales. En algunos lugares de la República Mexicana viven grupos de personas provenientes de otros países, quienes conservan su idioma y sus costumbres en esa zona del país. Por ejemplo, en Tapachula, Chiapas, en la región de Soconusco, una parte esencial de su comida típica y de sus celebraciones tradicionales son chinas. Acompáñenme para conocer más sobre esta cultura en nuestro país. Todo comenzó con la llegada de inmigrantes chinos a México a finales del siglo XIX, provenientes de Cantón. Se empezaron a establecer en Baja California para cruzar a Estados Unidos. Muchos no lo lograron y se establecieron en algunas ciudades del estado de Sinaloa. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, empezaron a trabajar en labores agrícolas en lugares como Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Era perceptible el incremento de la migración china a nuestro país, por lo cual se tomaron medidas legislativas para prohibir la instalación de tal población, e incluso se realizaron expulsiones y persecuciones en contra de ellos.
Como consecuencia, surgieron las ligas antichinas, quienes proponían combatir las inmigraciones indeseables y contribuir a evitar la degeneración física y moral de la raza mexicana, además de defender a la industria nacional de un supuesto arrebato por parte de esa comunidad. Este fenómeno tuvo como consecuencia una resistencia social ante la inmigración china, lo que derivó en hechos violentos, como el de Torreón en 1911, que culminó en una gran matanza de chinos. En el caso del estado de Chiapas, los chinos que llegaron a trabajar en las fincas agrícolas como braceros, cocineros o lavanderos abandonarían estas actividades para dedicarse a otras más rentables, y así, poco a poco destacarían por su tenacidad en los negocios. El comercio fue acaparado por los chinos instalados en la franja costera chiapaneca y en algunos municipios de la Sierra Madre, como Motocintla. Sin embargo, es en el rubro de la comida donde los migrantes chinos han destacado notablemente. En Tapachula se ha instalado una gran cantidad de restaurantes de comida china, que cuenta con el sabor y las recetas originales de ese país. La comunidad china en el Soconusco busca preservar la cultura, costumbres y tradiciones en las nuevas generaciones, ya que por el hecho de vivir a miles de kilómetros y en un entorno distinto al oriental, hace que los jóvenes pierdan su identidad. Las costumbres o tradiciones, como el consumir té, la gastronomía y las reuniones familiares en casa de los abuelos, entre otras, son las que se han perdido por las nuevas generaciones de chinos que viven en esta región de Chiapas. Una de sus tradiciones muy conocidas es la festividad por el inicio del Año Nuevo Chino. Cuando aparece la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, se sabe que darán comienzo las celebraciones del Año Nuevo Chino y como cada año, se verá danzar a los dragones por algunas calles de la ciudad. Actualmente se ha dado una migración importante de chinos hacia esta parte de México, pero solo comparten la gastronomía, ya que la comunicación entre la comunidad que tiene años de radicar en Chiapas y los que apenas llegan es casi imposible, sobre todo porque no comparten el idioma oficial que es el mandarín. Por lo tanto, los descendientes de los originarios inmigrantes son chiapanecos y tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano mexicano. Los inmigrantes representan el nacimiento de nuevas posibilidades culturales, ya que no solo adecúan sus costumbres, sino que en un afán por adaptarse a un nuevo medio, el inmigrante se inventa, creando una nueva identidad, que es el resultado del encuentro entre las costumbres de donde son originarios y su forma de asumir una visión del mundo del lugar al que llega. Así, se desarrolla un proceso de diseminación cultural que transforma profundamente las realidades alrededor del mundo. ¿Conocían esa integración entre la cultura mexicana y la cultura china? Así como esto se dio en nuestro país a partir de la migración, en todo proceso similar puede o no haber una integración social, económica, política entre las diferentes poblaciones. Pongamos otro ejemplo. A mediados del siglo XX comenzaron a llegar a Francia una importante migración proveniente de los países que estaban en proceso de descolonización en África y Medio Oriente. La mayoría de estas personas profesaban la religión musulmana. En un primer momento no hubo problemas para la integración de estas personas a la sociedad francesa, porque al haber formado parte de su imperio colonial, tenían muchos rasgos en común, como el idioma y la obediencia a las instituciones del Estado francés. Sin embargo, a finales del siglo XX, esta situación cambió, ya que, como parte del proceso de descolonización, algunos países árabes y africanos han radicalizado su postura política, exaltando su identidad religiosa, que, en ocasiones, llega a ser hostil ante cualquier innovación extranjera. Como consecuencia de este proceso, las sociedades actuales defienden con mayor fuerza sus formas tradicionales de vida en comparación con el proceder de sus abuelos, que hasta mediados del siglo pasado buscaban imitar e incorporarse al modelo occidental. Además, ante los conflictos que se viven en sus respectivos países, los ciudadanos árabes y africanos tienen que emigrar a zonas con mayor potencial económico, siendo el destino predilecto los países europeos.
Sin embargo, en los últimos años, Francia ha sido el escenario de diversos ataques terroristas efectuados por organizaciones ligadas al extremismo islámico, el cual ha convertido la lucha en contra del imperialismo en una guerra santa contra los infieles. Esto, a su vez, ha polarizado a la sociedad francesa, pues una gran parte de los inmigrantes musulmanes exigen que, como ciudadanos, les sea respetada su identidad religiosa a pesar de los prejuicios del resto de los franceses, quienes consideran que hablar del Islam es sinónimo de violencia. Muchos de los grupos políticos franceses que buscan la restricción del Islam están en contra de cualquier forma de integración, pues incluso proponen el cierre de fronteras para este tipo de personas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las libertades religiosas de una comunidad deberían restringirse para que se integren al resto de la sociedad? El Islam en nuestro país también ha tenido un proceso de integración bastante peculiar. A partir de 1994 llegaron a Chiapas 2 personas de origen europeo, pero practicantes del Islam, quienes pronto comenzaron a divulgar la fe del profeta Mahoma. Con el paso de los años, muchos miembros de las comunidades chamulas se convirtieron al Islam. Dichas comunidades practican su fe como cualquier otro grupo musulmán, celebrando la fiesta del Ramadán y los otros preceptos anunciados en el Corán. Ahora regresemos a Asia. En 2022 se tiene programado la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol en el país de Qatar, que es un pequeño estado ubicado en la península arábica y rodeado por el Golfo Pérsico. Actualmente, Qatar cuenta con la tercera reserva más grande de gas natural, así como importantes pozos petroleros, lo que le ha permitido tener la economía más sólida de la región. Esto, además de su estabilidad política y la enorme inversión en infraestructura, ha permitido que Qatar sea uno de los destinos turísticos más importantes del Medio Oriente. Gracias a este prestigio, la FIFA lo seleccionó como país anfitrión de la justa deportiva. Dicha situación nos permite conocer algunos de los problemas que subyacen en los proyectos de integración regional. Por ejemplo, Amnistía Internacional, una de las entidades políticas más importantes del mundo, ha reportado la situación que viven los migrantes dentro de Qatar. La mayoría de esas personas huyen de sus países de origen en busca de mejores oportunidades de trabajo, pues la competencia es muy grande en la India, Nepal y Bangladesh. Pero, como en el caso centroamericano, las mafias y el crimen organizado controlan el tráfico ilegal de personas. Una vez llegados a su destino, las condiciones en las que trabajan y viven llegan a ser inhumanas, debido al hacinamiento y la falta de pago oportuno para cubrir sus necesidades básicas. Más aún, en ocasiones se les niega la oportunidad de abandonar su lugar de trabajo, hecho que ha sido denunciado como una especie de esclavitud. A lo largo de esta sesión hemos discutido diferentes problemas relacionados con los procesos de integración regional en distintas fronteras, desde la comunidad musulmana y su presencia en Francia y en México, pasando por los proyectos de integración económica de China, siendo el más ambicioso la nueva Ruta de la Seda. Sin olvidar la ciudad multifronteriza que divide a Bélgica de los Países Bajos y finalizando con la situación migratoria que pervive en Qatar previa a la celebración del Mundial de Fútbol en 2022. Sin duda, el futuro de las fronteras es tan incierto como los proyectos de integración en los que se ven inmersos. Ahora llegó el momento de plantearles un reto. Tomen una hoja de papel y dóblenla en 3 partes. En el primer doblez anotarán las ventajas de la integración de las fronteras y las actividades económicas. En el segundo, escriban las desventajas en los procesos de integración regional. En el último, enlistarán los retos que existen para lograr una integración entre regiones. No olviden que pueden consultar sus libros de texto, así como otro tipo de fuentes de información. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.